Bienvenidos queridos amigos a este espacio de estudio de la Biblia. Damos la bienvenida a quienes nos escuchan por Radio Nuevo Tiempo y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Este es un momento especial para estudiar la Biblia y estamos ya casi concluyendo el libro de Génesis. En esta oportunidad estudiaremos José como príncipe de Egipto y la experiencia con la unión o el reencuentro con su familia. Quedan ustedes cordialmente invitados a quedarse con nosotros. Axiomas, más allá de la evidencia. Amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de estudio de la Biblia para este tema, capítulo 41 hasta el 45, José como príncipe de Egipto. Tenemos dos invitados, está con nosotros el pastor Freddy Tancara. Freddy, bienvenido, un saludo a nuestra audiencia. Claro, un saludo cordial a todos nuestros oyentes y qué bueno encontrarnos una vez más para estudiar la palabra del Señor. Bueno, también doy la bienvenida al pastor Wilfredo Maita. Wilfredo, bienvenido. También un saludo a nuestros amigos que nos escuchan y nos miran y luego por favor guíanos en oración. Muchas gracias, Pastor Tito, por la invitación. Una alegría estar una vez más en este hermoso programa. Ahí donde estamos, queridos amigos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a conversar con nuestro Creador. Bendito Padre, muchas gracias por esta linda oportunidad de poder abrir tu palabra, de poder encontrar enseñanzas para nuestras vidas. Pedimos en este momento la dirección de tu Santo Espíritu. Invocamos tu presencia en el nombre bendito amado de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Génesis, el capítulo 41. ¿Cómo llega José a llegar o a ser un personaje tan importante, el segundo después del faraón? Ya en las lecciones anteriores vimos un poquito el trasfondo familiar, pero recalquemos un poquito esto de la importancia de ser guiado por Dios y cómo Dios va llevando a José al lugar que él quería que se encuentre. Claro, el relato bíblico menciona y deja claramente establecido que fue Dios quien guió a José en todo este proceso. Él llegó a ser el gobernador de Egipto, ¿no? Safnaz Panea. Pero hay algunos elementos en el relato bíblico que nos muestran que fue Dios quien guió todo esto. Por ejemplo, el versículo 38, el faraón se refiere de él, de José, ¿no? Y dice que en él está el Espíritu de Dios. Reconoce que hay Dios quien está en este hombre. El versículo 39 hace mención, igual, ¿no? Otra frase, no hay entendido ni sabio como tú. Y nosotros sabemos que la sabiduría viene de Dios, es Dios quien da la sabiduría. Y José mismo lo recalcaba, ¿no? En el momento de interpretar el sueño, Dios es el que me está revelando, Dios es el que conoce el futuro. Ahora, aquí tal vez haciendo una aplicación, cuán importante es que nosotros cuando hagamos algo, exaltemos a Dios y no tanto nuestras habilidades, nuestras cualidades. Exactamente, Pastor Tito. Sabemos muy bien que el faraón escogió a José no solamente porque él había interpretado el sueño o quizás había anunciado, ¿no así, la gran sequía, ¿no así, que iba a acontecer, sino más bien porque él dio una solución al problema y también porque él tenía sabiduría, conocimiento y era humilde, ¿no? En ese sentido, Faraón lo escogió y sabemos muy bien, ¿no?, que al final Dios tenía un propósito para la vida de José. Y José, además de interpretarle el sueño, ya le da la sugerencia, le da la solución. Haga esto, esta es la solución. Y ahí es donde inclusive lo que leímos anteriormente, ¿no? Faraón dice, no hay otra persona que José para poder hacer este trabajo. Así que esta parte de la historia es una mezcla entre la consagración de José, entre la mano de Dios guiando, Dios inclusive poniendo en la mente de Faraón que era Dios el que estaba detrás de aquello. Así que es un aspecto de la historia muy rica en la relación entre Dios y el hombre. Claro, Faraón, lo que vio Faraón fue un plan, ¿no? Un plan que José tenía. Fue un motivo por la que él escogió a José. Pero el relato bíblico, hay algunos textos, ¿no?,
interesantes. El versículo 49 también dice, ¿no? Recogió José trigo como si fuera arena del mar. Y este término, arena del mar, se refiere, ¿no? Ya encontramos nosotros antes, cuando Abraham recibió la promesa de que su descendencia sería como tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Entonces estos términos ya sugieren que fue Dios quien estuvo guiando siempre la vida de José. Y el último aspecto que yo encuentro en este capítulo, los nombres de los hijos de José. Le puso al primero Manasés. Dios, ¿por qué? Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos, dice el texto bíblico. Y al segundo, lo llamó Efraín. La razón de ese nombre: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces, para el hombre puede ser que tiene un buen plan, que tiene dotes, tiene talentos, pero en la mente de José es Dios quien ha estado guiando su vida. Ahora, hay un elemento que me gustaría resaltar. Cuando leías, Freddy, recogió el trigo como la arena del mar. El reconocer la presencia de Dios y que Dios está guiando todo no deja al ser humano en la inactividad. Hubo esfuerzo, hubo planificación, organización, trabajo, sin duda alguna, para conseguir todo lo que se consiguió para los años de escasez. Ajá. Y creo que eso es importante, ¿no? La fe no invalida la acción. Al contrario, más bien va a motivar a que nosotros también actuemos. Debe haber un equilibrio, ¿no? Lo mismo encontramos en la historia de Daniel, ¿no? Fueron encontrados 10 veces mejores que otros estudiantes, pero que Dios estaba con ellos también. Claro. ¿No? Bueno, este panorama va a preparar para que lleguen los años de escasez y allí vamos a tener un nexo con su familia que estaba en Canaán y que allá faltaba el alimento, y ahora ellos tienen que ir a buscar a Egipto el alimento donde estaba José. Ellos no lo sabían, pero ¿cómo se produce esa ida de la familia de José hacia Egipto? Es interesante, ¿no? El relato del capítulo 42. Cuando ya llegó el hambre en Ojasí y ellos habían escuchado que había víveres en Egipto, eso es lo que dice el versículo 2, y por lo tanto dice, ¿no? Descended allá, dice, ¿no? El Padre, y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. En ese sentido, en el versículo 6 ya muestra, ¿no? Cómo José era el Señor de la tierra, quien había vendido trigo a todo el mundo. Cuando llegaron los hermanos, dice, ¿no? De José, ellos se inclinaron a él con el rostro en la tierra. Aquí entonces nosotros vemos, Pastor Tito, un cumplimiento parcial, ¿no? De los sueños de José. Cuando era joven, cuando era adolescente. Exactamente, ¿no? Y ahí dice la palabra del Señor que José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. Es por esa razón que ahí ya se sucede este encuentro, ¿no? Y por lo tanto nosotros ahí vemos también, ¿no? Cómo Dios dirige la vida de José, cómo Dios dirige la vida de sus hermanos para restaurarlos y sobre todo para unir a esta familia, ¿no? Que había sido separada tan duramente. José se mantuvo, diríamos, a la expectativa, pendiente, no quiso revelar su identidad al principio, quería ver cómo había cambiado la vida de estos hermanos que se habían separado por algunas décadas, pero con el odio, la envidia, había hecho que él sea vendido a Egipto, y ahora quería ver cómo habían cambiado ellos, ¿no? Hay una historia bien interesante allí, porque él les vende el grano y luego les hace poner su dinero en los mismos costales. Ellos en un momento de descanso se enteran de eso, se asustan, llegan a la casa y vuelven a Egipto trayendo el dinero y trayendo más para comprar. Y José sabía, ¿no?, que en algún momento se iba a producir el encuentro. Ahí también podemos ver la mano de Dios obrando. Claro, es la providencia de Dios, ¿no? Claro, el relato bíblico es historia, es una historia, pero en la historia se puede evidenciar que Dios siempre está presente, ¿no? Dios está actuando en cada incidente, ¿no? En el caso del capítulo 42 ya el pastor mencionaba, ¿no?, que podemos evidenciar nosotros hay un cumplimiento, ¿no?, pero también hay una respuesta, ¿no? Hay algunos términos lingüísticos interesantes que nos dan
nos dan a conocer este hecho, ¿no? Por ejemplo, el versículo 17, entonces los puso junto a la cárcel por 3 días. Antes José estaba en la cárcel, ahora sus hermanos están en la cárcel. El versículo 21, se decían el uno al otro, dice, ¿no? Y es curioso que esto de se decían el uno al otro está también en el capítulo 37, versículo 19, cuando José está viniendo, acercándose, trayendo el alimento a sus hermanos, ellos también murmuran, ¿no? Se decían el uno al otro. Entonces hay algunos elementos lingüísticos que se van repitiendo, ¿no? Y finalmente el versículo 21, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Aunque evidentemente José todavía no está revelándose, pero ya el Espíritu Santo está trabajando a través de estos incidentes, a través de estos términos lingüísticos, ya están haciéndoles recordar lo que ellos habían hecho, ¿no? El Espíritu Santo está trabajando allá. Y José va haciéndoles preguntas, va indagando, le pregunta por su familia, por su padre. Ellos responden, versículo 13 dice, respondiéndole todos, somos 2 hermanos. Dice aquí, el menor está con nuestro padre y el otro no aparece, ¿no? Simplemente ellos ignoran, pero después José les va a pedir inclusive que traigan a Benjamín y ese va a ser el siguiente capítulo. Vamos a una breve pausa. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, esta historia de José es fascinante, es sin duda alguna conmovedora por la manera como se lleva a cabo. José en el capítulo 43 pide que Benjamín, su hermano menor, también vaya a Egipto, y esa ida de José va a permitir conocer la naturaleza ahora de sus hermanos. En principio el papá no quiere perder a otro hijo, pero entendiendo de que no había otra manera de conseguir alimentos que enviando a su hijo menor, él accede. Pero ya había visto la actitud de los hermanos indicando que ellos se ponían de garantía, que ellos iban a inclusive, diríamos, poner su integridad para proteger a Benjamín, ¿no? Avancemos con esto. Es interesante, ¿no? Cómo los hermanos aquí prácticamente van pasando una situación tan difícil, ¿no? En este caso ahora toca llevar a Benjamín, y lo que más me interesa aquí en el capítulo 43 está en el versículo 33, cuando ya llevaron así a Benjamín, José así tuvo el encuentro con su hermano y los hace sentar a todos ahí, ¿no? Para poder compartir los alimentos. Y se sentaron, dice el versículo 33, delante de él el mayor conforme a sus primogenituras, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose uno al otro, dice, ¿no? Y José tomó viandas y delante de sí para ellos, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor de cualquiera de los demás. Otra vez confrontando ahora a los hermanos con un preferido, ¿no? Sí. Y ahora, ¿cuál iba a ser la reacción? Lo curioso es que aquí ellos venían medio asustados, preocupados, pero les espera un banquete. Y me imagino que en la mente de ellos había cierto grado de confusión o algo, pero aún en medio de ese ambiente ellos revelan un cambio, ¿no? Adelante. El folleto de la escuela sabática menciona que los hermanos en ese momento no sintieron más envidia, no sintieron más celos, ¿no? Y esto fue observando José, y él estaba también convencido ya de que sus hermanos habían cambiado. Ya no eran esos hermanos envidiosos, ya no eran esos hermanos tal vez así que sentían envidia por José. Ahora José ve a unos hermanos que tal vez ya habían aprendido la lección. Y hacen otra prueba más. Sí, interesante, ¿no? El texto bíblico del versículo 34 dice, ¿no? Al recibir Benjamín 5 veces mayor porción, y bebieron y se alegraron con él. Entonces, es interesante lo que usted mencionaba, ¿no? Parece que José está mostrando cierta preferencia. Y hay 2 elementos más, ¿no? Anteriormente, versículo 29, José dice, alzó
José sus ojos y vio a su hermano Benjamín. El texto lo llama aquí, ¿no? Su hermano Benjamín, porque lo era. Pero de sus otros hermanos, los llama a esos hombres, ¿no? Ahí más atrás, versículo 16, ¿no? Lleva a casa de esos hombres. No dice que ellos eran sus hermanos, claro. Versículo 29, también Josué dice, ¿no? Hablando de Benjamín, hijo mío. Entonces, hay evidentemente cierta preferencia, pero ¿por qué? Elena de Huay comenta algo, dice, mediante esta demostración de favor en beneficio de Benjamín, José esperaba averiguar qué sentían por el hermano menor, si ellos todavía sentían la envidia y el odio que le habían manifestado a él, ¿no? Ese era el propósito de la aparente preferencia. Y luego viene una prueba final. La prueba final es que le pide a su mayordomo, ahora vas a ponerle, además del dinero, una copa especial en el saco de Benjamín, y vamos a ir allá y le vamos a encontrar y vamos a condenar a Benjamín a la prisión para ver qué hacen los demás. Si no solamente era, no tengo envidia, pero si están dispuestos ahora a protegerlo y a cuidarlo. Y es interesante que allí se revela que los hermanos se pusieron a pensar en el padre, ahora sí. Dijeron que el padre estaba muy ancianito y no quisieran causarle ese daño, porque antes cuando vendieron a José no se preocuparon por aquello. Y también, por supuesto, estaba dispuesto Judá a quedarse en lugar de Benjamín, ¿no? Qué linda historia. ¿Cómo se produce ahora la revelación de su identidad de José y qué genera eso en los hermanos? En el capítulo 45 nosotros encontramos ya, ¿no?, el relato de cómo José se da a conocer a sus hermanos. El versículo 1 dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Así no quedó nadie, ¿no? En ese momento José quedó destrozado, ¿no? Le vino muchos recuerdos, muchos sentimientos. Versículo 2 dice que él se puso a llorar, ¿no? Así, y él lloró amargamente. En ese sentido dice en el versículo 3, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Y creo que había también emoción en José, ¿no? El capítulo anterior termina diciendo, te ruego por tanto que me des la honra de que tu siervo quede en lugar del joven, le dice Judá, porque ¿cómo yo volveré a mi padre sin el joven? No podré, porque no quiero ver el mal que podría sobrevenir a mi padre. Ve toda esa transformación y él se emociona, se revela, inclusive el llanto es una evidencia de que él estaba conteniéndose esa emoción, los abraza y es un encuentro emocionante. Es una evidencia de un corazón cambiado, porque Judá está dispuesto a quedarse en lugar de. Y dice la Biblia, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por otros. A eso había llegado ya. Realmente el Espíritu Santo había trabajado en la historia, en los acontecimientos, y está ahí Judá dispuesto. Los hermanos, Josué evidenció ese cambio y él se da a conocer, ¿no? Versículo 5, tremendo este texto, ¿no? Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Dios estaba dirigiendo todo. José tenía tan clara la película, diríamos, que no se quedó en la tristeza y la amargura y el resentimiento de lo que pasó, sino dijo, a pesar de todo eso, Dios providenció esta situación para salvarles a ustedes. Es ese mismo sentimiento que hoy nosotros tenemos que tener en nuestros corazones. José, a diferencia de su padre, ¿no? José supo esperar, confiar en Dios, aunque parece que las cosas no salían como él quería, pero en su tiempo Dios obró. Es por esa razón que hoy también nosotros necesitamos, ¿no?, tener ese corazón, ese espíritu de José, de confiar de que Dios está dirigiendo tu vida y nuestras vidas. Queridos amigos, estamos leyendo capítulo 41 hasta el capítulo 45. Lea en su casa, aproveche ese tiempito que usted tiene para repasar esta historia porque tiene elementos muy importantes de la manera como Dios guía la vida de los seres humanos. Vamos a una última pausa.
Ya retornamos con Axiomas. Gracias amigos por estar con nosotros en este momento de estudio de la Biblia. Hemos visto cómo José llega a ser el príncipe de Egipto y cómo Dios va guiando inclusive para preservar a su familia que estaba en Canaán y recurre a él. Hay un reencuentro, hay una emoción especial de una restauración de una familia porque José permitió que Dios guiara su vida y también los hermanos porque ellos también fueron transformados por el Señor. Gracias Freddy por estar con nosotros y llegamos al final y por favor algunas palabras finales. Claro, la vida de José, de sus hermanos, es una historia de amor y de perdón, de restauración, de transformación. Nosotros podemos ser transformados por el Señor si dejamos que el Espíritu Santo nos transforme, nos cambie, podemos tener nosotros un final feliz. Y que ese sea el final de todos nosotros. Amén. Wilfredo, también gracias por compartir este estudio con nosotros y igualmente algunas palabras. Gracias, Pastor Tito. Solamente ahí recordarles, ¿no?, que José ahora es un hombre realizado, un hombre satisfecho. Dios había cumplido, ¿no es así?, su promesa en su vida. Había probado a sus hermanos también y ellos habían demostrado los verdaderos frutos del arrepentimiento. En ese sentido, hoy también el mensaje es para que nosotros también podamos, ¿no?, perdonar si alguien por ahí nos ha hecho daño, si por ahí alguien te ha lastimado. El perdón así está en primer lugar. Leo un texto de Elena de White, dice: José estaba satisfecho, había probado a sus hermanos y había visto en ellos los frutos del verdadero arrepentimiento de sus pecados. Y esa satisfacción de él lo llevó a la emoción de encontrarse con ellos ahora transformados y por otro lado también en los hermanos se veía el gozo. Que Dios pueda también seguir trabajando en la vida de cada uno de nosotros para que podamos gozar de esa alegría, de la reconciliación si es necesario, de un reencuentro si es necesario, pero por sobre todo de saber cómo Dios guía nuestras vidas. Axiomas. Más allá de la evidencia.